Se aportan las proyecciones diédricas de la sección recta de un cilindro de revolución. La base superior es paralela a dicha sección, distando de su plano 15 milímetros, quedando por encima de ella. La base inferior está en un plano horizontal que se hará coincidir con el de proyección, de modo que el eje del cilindro tiene una longitud total de 90 milímetros. Se pide su representación. Como se ve, aquí se da el alzado y la planta de una, como se puede ver, es una elipse, y al ser el alzado un segmento, pues esa elipse está en un plano perpendicular al vertical de proyección, lo que llamaríamos un plano proyectante o de canto. Bien, nos dicen que ese plano produce una sección recta en un cilindro. Se recordará que la sección recta de un cilindro es la que produce un plano perpendicular a sus generatrices, lo cual va a querer decir que si este plano que produce la sección recta es perpendicular a las generatrices serán perpendiculares a dicho plano. Como se puede ver, las perpendiculares a este plano van a ser rectas frontales, que se encuentran en verdadera magnitud en proyección vertical. Si la base superior es paralela a esta sección recta y está 15 milímetros por encima, no hay más que por este punto levantar una perpendicular al plano, que será una recta frontal, y llevar los 15 milímetros en esa perpendicular. Haríamos aquí referiríamos desde este punto hasta la proyección horizontal y tendríamos este, y este es el centro de la base superior. No hay más que hacer una paralela a esta sección recta para tener la base superior y trasladar esta elipse con este centro trasladado a esta posición y tendríamos aquí la proyección horizontal de la base superior y esto sería la proyección horizontal de la sección recta de partida. Bien, una vez hecho eso, hemos eliminado aquí la parte oculta de esa sección recta, nos dice el enunciado que el cilindro tiene el eje tiene una longitud de 90 milímetros y que el plano, digamos, horizontal de proyección se hace coincidir con el extremo de ese eje, con lo cual desde este punto alargaríamos 90 milímetros, se llevan aquí en verdadera magnitud porque son rectas frontales que en proyección vertical están en verdadera magnitud y hemos llevado aquí, como digo, los 90 milímetros desde este punto. Estos son 15, pero como la longitud del eje del cilindro es 90, la tomamos desde este punto. Bien, tendríamos ahí los 90 milímetros y este sería el centro de la base. Como se puede ver, el plano de la base es un plano oblicuo respecto al de la sección recta. Por tanto, habrá que hallar esa intersección de ese cilindro con el plano horizontal, que es el que pasa, como dice el enunciado, por este punto. Pues esa sería la traza de ese plano, digamos, este sería el plano horizontal, y ahora lo que haremos será hallar las intersecciones de las cuatro generatrices, la que parte de este punto, la que parte de este, la de este y la de este, la intersección de esas cuatro generatrices con este plano horizontal, que van a marcar los extremos de 4 puntos de la elipse sección. Por tanto, alargaríamos aquí, prolongaríamos esto, nos daría este punto y desde aquí bajaríamos perpendicularmente hasta un punto en esta línea. Lo mismo haríamos prolongando desde ese otro punto en la otra, de la otra generatriz. Este punto proyectamos aquí, tenemos este extremo y este punto proyectamos y tendríamos el mismo extremo. Y ahora ya simplemente llevando este diámetro a partir del centro, tendríamos aquí estos 4 puntos que sean este y este, que son los extremos de los ejes de la elipse representativa de la intersección de ese cilindro con, digamos, el plano horizontal. Y esa sería la representación, ya digo, del cilindro. Lógicamente, esta parte va a ser discontinua, puesto que nos la tapa la superficie del cilindro. Y aquí tendríamos ya la representación, podemos eliminar algunas líneas y tendríamos de aquí lo que sería el conjunto buscado. Y esto sería, hemos marcado un poquitín más fuerte, lo que sería la solución del problema. Esta sería la sección recta, esta es la base superior, situada, ya digo, 15 milímetros por encima de digamos, de ese plano de sección recta. El problema número 2 dice lo siguiente. La base de un cilindro oblicuo de revolución de generatrices frontales es una elipse representada en diédrica. Una sección recta circular tiene su centro CC' con 5 centímetros más de cota que el punto OO'. La medida del segmento OC es de 7 centímetros. Se pide la representación del cuerpo descrito limitado por la base horizontal aportada y la sección recta mencionada de centro C. Bien, en este caso se nos da una base elíptica situada en un plano horizontal. El centro de esa base es el punto O'. Se nos dice que una sección recta circular, que las generatrices son frontales y que una sección recta circular tiene su centro en un punto que tiene 5 centímetros más de cota que el punto O.
y la distancia del punto O al centro C es de 7 centímetros. Todos los puntos que tienen 5 centímetros más de cota que el punto O se encuentran en un plano horizontal levantado 5 centímetros por encima. Y todos los puntos que distan de O 7 centímetros, como el eje va a ser frontal al ser las generatrices frontales, pues lo que haremos será hacer una circunferencia de centro O' y radio 7, dado que es una recta frontal y en proyección vertical está en verdadera magnitud. Esa línea horizontal corta esta circunferencia en este punto. En realidad hay dos soluciones. Vamos a tomar esta que va hacia la derecha, podríamos haber tomado esta otra, el enunciado debiera especificarlo, y tendríamos aquí este punto CC', que es el centro de la base superior de la sección recta, y ahora la línea OC sería el eje del cilindro. Este sea el radio de esa circunferencia que hemos hecho. Esto sea la altura de 50, y el corte de esa horizontal con el radio de 70 nos da el punto C', que es el centro de la sección recta. Sabemos, según hemos dicho en el caso anterior, que la sección recta de un cilindro es la que produce un plano perpendicular a las generatrices. Por tanto, este sea el eje del cilindro, entonces significa que, como las generatrices son frontales, el plano de la sección recta va a ser perpendicular a esta frontal. Luego será un plano proyectante perpendicular al vertical. Haríamos esa representación. Como es un plano proyectante, la curva, la sección recta circular, va a estar confundida su proyección vertical sobre un segmento de esta línea. Bien, y ahora simplemente lo que haremos será, vamos a referir desde este punto y desde este a la referencia del plano horizontal en el que se sitúan, y ahora simplemente por este punto y por este otro haremos paralelas al eje. Esas paralelas pues nos cortan a la línea esta anterior que habíamos hecho inicialmente, la perpendicular al eje, en dos puntos que nos limitan aquí los extremos del diámetro de esa circunferencia de esa sección recta. Y ahora ya simplemente este punto y este lo referimos aquí perpendicularmente sobre este plano y tendremos aquí ya la proyección horizontal. Este punto lo hemos bajado aquí, y ahora por este punto haremos otra línea vertical hacia abajo y tendremos este punto y este que son los extremos de uno de los ejes de la elipse. Este es el centro y ahora esta medida la llevamos hacia cada lado respecto al centro y tendríamos aquí ya los ejes de la elipse representativa de esa proyección horizontal de la sección recta. Y ahora ya no hay más que hacer aquí tangente común a estas dos elipses para tener las generatrices del contorno aparente y ya pues hacer lo que serían las partes vistas y ocultas. Esto sea la parte oculta de la base y esto sea la parte vista, y pues aquí quedaría eliminando ya estas líneas, tendríamos ya el resultado completo del problema. Como se puede ver, en estos dos casos las generatrices son frontales. Podríamos plantearnos un caso en el cual esas generatrices no fueran frontales, fueran oblicuas respecto a los planos de proyección. Y entonces simplemente lo que haríamos sería hacer un cambio de plano y obtener el resultado similar a este en ese cambio de plano y luego deshacer la operación anterior. Tercer caso, se aporta una elipse situada en un plano horizontal que es base de un cilindro cuyo eje se aportan sus proyecciones aquí en diédrica, la proyección vertical y la proyección horizontal. Se sabe que la longitud del eje es de 70 milímetros y que hay que representarlo limitado por esta base horizontal y por una base situada en un plano de sección recta, ya digo, situada por un punto que está a 7 centímetros del centro o de la base. Por tanto, este es el eje. En este caso, como se puede ver, es un eje oblicuo a los planos de proyección. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer va a ser un cambio de plano para transformar este eje oblicuo en frontal. Para ello tomaremos un nuevo plano vertical con una referencia paralela a la proyección horizontal E del eje. Bien, haríamos aquí esta paralela. Y ahora, pues lo que vamos a hacer va a ser, el punto O tiene aquí su proyección vertical, vamos a tomar un punto cualquiera E del eje y vamos a hallar su cota, y esa cota de 57 respecto a esta referencia horizontal la vamos a llevar en esta perpendicular a la nueva referencia. De modo que tenemos este punto que unido con este determina el eje del cilindro en la nueva proyección. Ahora ya el eje es frontal. ¿Qué hay que hacer? Como nos dice que la longitud del eje del cilindro es de 70 milímetros, de 7 centímetros, pues como ahora ya esta línea es frontal respecto a esta referencia, haremos centro en la proyección vertical y con radio 70 trazaremos esa circunferencia. Nos determina este punto y ese sería el centro de la base
digamos, superior, que es la sección recta. Desde aquí bajamos perpendicularmente y desde aquí referimos a la proyección vertical en el antiguo sistema, y aquí tendremos el CC', que es el centro de la sección recta. Sabemos que la sección recta de un cilindro, como hemos dicho anteriormente, es perpendicular a las generatrices y por tanto al eje. Por tanto, dibujaremos aquí en este cambio de plano una perpendicular y ahí tendremos ya lo que sería el plano de la sección recta. Vamos a tomar unas generatrices, las que pasan por estos 4 puntos, que son los 4 extremos de los ejes de la elipse que se nos han aportado, y vamos a dibujar las generatrices en esa nueva proyección. Haríamos paralelas por todos, o sea, este punto referido viene aquí, este punto referido viene aquí, este punto viene aquí, y este de aquí vendría aquí. Y ahora simplemente por este punto vamos a hacer el plano perpendicular en este cambio de plano, que va a ser un plano proyectante respecto a esa referencia. Y vemos el corte de esta generatriz en este punto, y ahora bajamos desde este punto perpendicular a esta referencia hasta cortar a la paralela al eje trazada por el correspondiente punto en proyección horizontal. Y vamos a hacer eso con todos. Y obtendremos 4 vértices, 4 puntos, o sea que aquí haremos esta proyección horizontal. Y ahora, como este punto viene aquí su proyección y esta es la generatriz, nos corta en este, pues desde aquí bajamos perpendicularmente a esta para tener ahí el punto, un vértice o un punto de la elipse, representativa de la proyección horizontal de esa sección recta. Repetimos el proceso con los demás. Este punto tiene aquí su proyección, nos ha cortado aquí al plano y ahora bajamos perpendicularmente sobre la proyección horizontal y tendremos aquí este. Repetimos la operación con este punto y con este, de modo que tendremos este punto, que es la proyección de este, tiene esta frontal como generatriz y su corte ha sido este punto. Pues desde aquí bajamos perpendicularmente a esta y en el corte de esa perpendicular tendremos otro punto y repetimos la operación con la cuarta. Aquí nos queda un segmentito muy pequeño. Si ampliamos puede verse aquí que es muy pequeñín y por tanto la longitud de esa generatriz también es relativamente pequeña. Entonces, bueno, pues aquí tendríamos ya lo que sería digamos, los elementos, pues ahora ya son los extremos, este y este. Obsérvese que si unimos este punto con este, esa línea pasa por el centro C, y si unimos este punto con este, también pasa por ese centro C. Entonces ahí tendríamos ya lo que serían los diámetros conjugados, esto sería una pareja de diámetros conjugados de la elipse representativa de la proyección horizontal de esa sección recta. Y ahora ya pues dibujaríamos la elipse por cualquier método geométrico. Hemos trazado las tangentes por los extremos de los diámetros paralelas a dichos diámetros y ahora ya sería hacer un trazado de una elipse metida en ese paralelogramo. Y esa sería la proyección horizontal de la sección recta. Haríamos ahora una tangente común a esta elipse y a esta otra, y eso sería el contorno del cilindro. No lo hacemos para no complicar las líneas aquí en la figura. Entonces, bueno, pues ahora vamos a coger y vamos a copiar aquí la misma figura en la parte derecha y vamos a eliminar pues algunas líneas pues para que nos quede todo un poquitín más claro, porque ¿qué nos falta ahora? Hallar la proyección vertical. Pues entonces este punto, su proyección vertical está en esta línea. Obsérvese que este punto procede de esta generatriz. Esta generatriz, su proyección vertical, en este caso coincide con el eje, con la proyección vertical del eje. Referimos desde aquí, tendríamos este, y desde este otro, que es el que obtenemos al hallar la intersección de esta generatriz con el plano de la sección recta, desde este otro también referiríamos verticalmente y tendríamos aquí el otro extremo de un diámetro de la elipse. Y haremos otro tanto con este y con este. Este punto lo referiremos aquí al vertical y haríamos paralela a la dirección del eje y por la proyección por este punto referiríamos verticalmente sobre este. Y ya por simetría uniendo con el centro tendríamos el que nos falta. Y ahora ya tenemos aquí una pareja de diámetros conjugados de la elipse representativa de la proyección vertical de esa sección recta. Y ahora ya, pues igual que hemos hecho antes, haríamos paralelas, formaríamos este paralelogramo y incluiríamos ese paralelogramo en una elipse, que es la proyección vertical de esa sección recta. En este caso, no sabemos si esa sección recta es circular o no. Para saberlo, ¿qué habría que hacer? Pues habría que batir el plano de esta sección recta, arrastrar en ese batimiento esta pareja de diámetros, digamos, conjugados, y obtendríamos seguramente otra pareja de diámetros conjugados de otra elipse, que sería la representación de la verdadera magnitud de esa sección recta, que, insisto, no tiene por qué ser circular, a diferencia de los casos anteriores.